Podemos escuchar también el tema de las preguntas. Estamos en los temas claves del libro de Apocalipsis, ¿no? No. Estamos en los temas claves del libro de Génesis, bien. Y hemos visto el pacto, eso es algo importante con respecto a el pacto que Dios hace con Abraham, un pacto sin condiciones. Hemos visto la necesidad del pacto, la base de ese pacto mismo, la señal de ese pacto, el propósito del pacto. Bueno, estos puntos ya lo hemos visto. Luego, no solamente vimos la base del pacto y cómo fue hecho el pacto, sino lo que contenía ese pacto. Y eso lo vemos a partir del punto B. Y vemos que dentro de ese pacto había una bendición personal para Abraham. Le habló de que iba a ser una gran nación, que la simiente de la mujer iba a venir a través de esa nación, una bendición física, corporal, bendiciones con respecto al obedecer, y también había una bendición individual. Bueno, luego hablamos del Dios Todopoderoso, estábamos ahí, vimos, ¿no? Hablamos de que vemos ahí a Dios determinando todas las cosas, la soberanía de Dios, cómo Dios estaba interesado en dar a conocer su soberanía a través de la vida de estas personas, porque el Señor no es solamente que estaba controlando las circunstancias del pueblo de Dios, sino que Dios en su soberanía estaba controlando la vida de pecadores, o sea, no solamente de su pueblo. Dios es soberano sobre todo y sobre todas sus criaturas y sobre todo acontecimiento. Luego vemos el pecado de la humanidad, el juicio de Dios. Hablamos de la gracia de Dios y su elección para con los pequeños, para con los humildes. Vemos luego, hay muchos versículos que hablan de bendiciones y también versículos que hablan acerca de maldiciones. Y vimos, esto sí también, vimos el quiasmo, el paralelismo que hay entre Apocalipsis y Génesis. Vemos que hay cosas que aparecen en el Génesis y desaparecen o salen, digamos, de la escena, aparecen en el Génesis y desaparecen en el Apocalipsis. Vemos cómo entran los astros y luego cómo en Apocalipsis ya no hay necesidad ni del sol ni de la luna. Vemos en Génesis cuando entra Satanás y luego vemos en Apocalipsis cómo Satanás sale y vemos este quiasmo que hay entre el Génesis y el Apocalipsis. Luego hablamos acerca de la naturaleza del Génesis, y esto es muy importante, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Qué vamos a creer del libro de Génesis? ¿Vamos a pensar que simplemente es una historia ficticia con personajes ficticios? ¿Que esto de la creación en 6 días en realidad es de alguna manera está dicho y está escrito en un sentido poético y no literal? Y hemos visto que si realmente nosotros no entendemos la literalidad del texto, nos vamos a meter luego en muchos problemas teológicos, ¿no? Porque si Adán no fue un personaje real, entonces Cristo tampoco lo fue, ¿no? Porque hemos visto que en la genealogía que describe, por ejemplo, el libro de Marcos acerca de nuestro Señor Jesucristo, Adán integra, ¿sí? Está dentro de su genealogía. Entonces, vimos esta discusión que hay con respecto a los primeros 11 capítulos del Génesis, y algunos dicen, ok, luego del capítulo 12 o 11, 26 en adelante, hay evidencias históricas acerca de los personajes, y algunos tienden a pensar que del capítulo 11, finales del capítulo 11 en adelante, del capítulo 12 en adelante, se está hablando ahora sí de personajes reales, pero nuevamente volvemos a tener problemas porque vemos una conexión entre los primeros 11 capítulos y los siguientes capítulos.
mismos lugares, mismos personajes. En realidad la Biblia en ningún momento nos muestra que hay un tipo de lenguaje y que sea poético y que luego cambie para ser un lenguaje de narrativa. No, las evidencias contribuyen a pensar que los primeros 11 capítulos del Génesis pertenecen a la narrativa. O sea, son circunstancias, hechos, personajes, ciudades reales. Claro que hay un cambio antes de Noé y después de Noé. El mundo cambió. El mundo no es igual después del diluvio. La atmósfera cambió, probablemente la geografía cambió. Hay muchas cosas que cambiaron. Es más difícil encontrar hechos históricos de los primeros 11 capítulos, o sea, que sean comprobables con hechos paralelos en la historia de la humanidad. Claro, es más difícil porque todo pereció. Y es más fácil encontrar desde Abraham en adelante hechos, ciudades, que son corroborados en escritos de esa misma época. Pero definitivamente la Biblia afirma tanto de Adán como de cada uno de los personajes que nosotros encontramos en el Génesis como personajes reales. Y el Señor los cita muchas veces en los Evangelios. Así que bueno, vimos ahí hay 64 términos geográficos, o sea, ciudades, lugares, ríos, personajes, nombres de personas, artículos culturales, mucha conexión. De ninguna manera vemos que haya un cambio entre la primera parte, los primeros 11 capítulos de Génesis, con los capítulos reales. Vemos acá lo que les decía recién, la confirmación en el Nuevo Testamento acerca de Adán, acerca de Noé. Entendimiento del Génesis. Cuando aparece aquí esta sigla BEM, significa Biblia de Estudio MacArthur. Si usted tiene una Biblia de Estudio MacArthur, puede seguir estas citas. En la página 16 va a encontrar comentarios. Si no la tiene físicamente, la puede bajar hay aplicaciones como el Eastword o otras aplicaciones donde puede obtener esta versión en forma digital para que usted pueda tener las notas. Y si alguno de ustedes no las consigue y quiere las notas de la Biblia MacArthur, cuando hablo de las notas, es decir, nosotros tenemos el texto bíblico y luego al pie tenemos las notas, ¿sí? Los comentarios acerca de... Bueno, entonces estas referencias son a la Biblia de Estudio MacArthur. Vimos algunas teorías que hay con respecto a la creación. Esto lo vimos acerca de los días, de cuándo comienza realmente el primer día. El significado de la palabra día, sí entendemos que a veces día puede ser en referencia a una época y no precisamente a un día literal de 24 horas, pero siempre que la Biblia cita primer día, segundo día, entonces sí, son días de 24 horas. Y además dice tarde mañana, tarde mañana, tarde mañana. Esto es el uso del adjetivo numérico, ¿no? Primer día, segundo día. Y luego vemos este mandamiento en Éxodo 20:11, donde el pueblo de Israel recibe el mandato de guardar el séptimo día, o sea, de trabajar 6 y descansar 1. Y obviamente tienen que ser 24 horas, no pueden ser miles de años, ¿no? Entonces no tendría sentido que no fueran días de 24 horas. Bien, llegamos a la identidad de los hijos de Dios y lo vimos por arriba esto. Dijimos, bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Aunque no sé si vimos acerca de la imagen de Dios. Nos quedamos exactamente ahí, ¿no? Cuando hablamos de la palabra, ustedes la van a escuchar muchas veces, incluso hay grupos y movimientos que se pone el nombre de Imago Dei. ¿Qué es Imago Dei? Bueno, es una palabra latín que significa imagen de Dios, Imago Dei. Y precisamente viene de lo que el Señor
nos comunica cuando crea al hombre, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Significa que somos pequeños dioses? Que fuimos hechos a imagen y semejanza significa que nosotros podemos crear con nuestras palabras, que nosotros determinamos cosas, significa que nosotros gobernamos sobre todas las cosas. ¿Qué significa que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando acerca de todo el hombre? O sea, estamos hablando de que tanto nuestro cuerpo físico, nuestra materialidad, nuestro cuerpo, como nuestro interior, fueron hechos a imagen y semejanza. ¿Solo nuestro interior? Algunas personas dicen, no, bueno, es nuestro interior. Porque el hombre es el único ser pensante que puede razonar, que puede sentir. Y a veces lo que nosotros vemos en las otras criaturas, por ejemplo, no sé si usted a veces, si tiene una mascota, yo tengo una perrita y a veces la veo, me mira y yo digo, le falta hablar nada más, ¿no? O sea, parece que siente. Y bueno, la ciencia dice que es el instinto, no es que pueden razonar, que pueden pensar o que pueden. Pero, bueno, por eso algunos afirman que lo que nos distingue de otras razas es que amamos, que tenemos moralidad. Un perro no es moral, ¿no? O sea, un perro podría hacer cosas y no distingue el bien y el mal, aunque parece que cuando lo retamos sí, ¿no? Pero obviamente es algo que va aprendiendo, pero nosotros tenemos una conciencia que determinadamente nos dice que está bien y que está mal. Pero bueno, la pregunta que les hago es a ustedes. ¿De qué forma hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? ¿De qué forma? ¿Solamente nuestra parte interior? ¿Solamente bueno, vamos a ver acá las opciones. Hay algunos que afirman la opción A, que dicen la totalidad del hombre, o sea, tanto su parte interior como su parte exterior, es hecha a imagen y semejanza de Dios. O sea que de alguna manera nosotros nos asemejamos a un Dios que es espíritu. Así dice Juan, Dios es espíritu. Por lo tanto, no tiene ni ojos ni manos, eso hemos hablado en otras oportunidades, eso en la teología se llama antropomorfismo, es decir, darle características humanas a Dios para que nosotros podamos comprender algo. Dios se humilla para comunicarnos algo en un lenguaje humano, para que podamos entender que Dios no es un Dios impersonal, que no es una materia, no es un ser que está completamente alejado, sino que Dios es alguien cercano y lo comunica con palabras como si Dios tuviese partes. Entonces habla de la mano de Dios, los ojos de Dios, las alas de Dios, pero eso es simplemente un lenguaje antropomórfico para comunicarnos acerca de la persona de Dios. Pero Dios es espíritu, cuando hablamos de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó y Él ¿fue humano o es humano? Es humano. Cristo es el Dios hombre. Él tiene un cuerpo humano. Claro que ahora lo tiene glorificado como nosotros lo vamos a tener. Cuando nosotros muramos, vamos a tener también un cuerpo como el que tiene ahora nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo que puede tocar. No vamos a hacer materia, no vamos a andar volando en las nubes, no, vamos a tener un cuerpo distinto, ¿sí? Pero un cuerpo, ¿no? Igual que el que tiene hoy nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, a otros sostienen que solamente somos hechos a imagen y semejanza de Dios en la parte interna. Eso lo dije recién. Y la última opción es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios en el sentido de que Dios nos puso sobre la creación para sojuzgarla.
O sea que en el sentido de que gobernamos, somos la pirámide de la creación, entonces en ese sentido somos hechos de imagen y semejanza a Dios. La pregunta, ¿ustedes qué creen? ¿Todo el hombre es reflejo de Dios? ¿La parte interior del hombre es hecho de imagen y semejanza de Dios? ¿O lo que hace gobernar es lo que es a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué es? La C, que gobernamos. Entonces, así como Dios gobierna, entonces el hombre también puede gobernar, y en ese sentido somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ok, bueno. De todas maneras, aunque esto lo vamos a tocar solamente superficialmente, porque luego lo vamos a ver con más detalle en teología propia, cuando hablamos de la persona de Dios, sí, por lo menos vamos a observar algunos versículos por ejemplo, ¿por qué yo me inclino por la opción A? De alguna manera y de una forma que nosotros no podemos explicar, si hay algo que se asemeja en toda la creación, si hay algo que se asemeja a Dios que es espíritu, es todo nuestro ser. No solamente nuestro ser interior, sino también nuestro ser exterior. Y digo esto ¿por qué? Porque las dos veces que Dios Padre elige revelarse, no interactuar con el hombre, porque siempre cuando vemos que habla de Jehová, que habla, le contesta, ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios el Padre elige en dos ocasiones mostrarse. Se muestra en un trono, en Apocalipsis y en Daniel, ¿no? Daniel 7 y Apocalipsis. Entonces, aparece como un anciano de días. O sea, Él elige mostrarse de esa manera, con forma humana. Entonces, de una forma que nosotros no entendemos porque Dios no tiene partes, parece ser que el hombre, no solamente en su ser interior, sino también en su exterior, podríamos decir, lo que más se asemeja a un Dios que es espíritu. Y pensamos en algunas cosas con respecto a esto. O sea, parece ser que lo que mejor representa a un Dios que es omnipresente, que está en todos lados, es la imagen de un hombre maduro, o sea, un anciano, alguien maduro de edad. Si fuera solamente nuestra parte interior, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces cuando el hombre pecó, entonces hubiese perdido el imago Dei. Ya hubiésemos dejado de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero sin embargo, nosotros vemos en el capítulo 6, en el versículo 2, Génesis 6:2. Bueno, no, estoy en otro lado, 9:6, perdón. Dice, el que derramare sangre de hombre, no sangre de animal, no sangre. El que matara a un hombre, a una persona, a un ser humano, entonces dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre va a ser derramada. O sea, Dios prohíbe matar, asesinar a un ser humano. ¿Por qué? Porque es hecho a imagen y semejanza de Dios, porque es imago Dei. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros no podemos matar a otro ser humano. ¿Por qué? Porque ese ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero si el hombre hubiese perdido ese imago Dei en el capítulo 3 cuando peca, si solamente fuera su parte interna, espiritual, entonces lo hubiese perdido en el capítulo 3 y no tendría entonces sentido en el capítulo 9
que el Señor diga no, es precisamente porque todavía es hecho imagen y semejanza de Dios, que no podemos atentar contra la vida, que no podemos matar, derramar sangre de otro ser humano, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Santiago también nos dice, ya ahora en el Nuevo Testamento, ahora sí, Santiago 3:9, hablando acerca de la lengua, dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Lo mismo, ¿no? Lo mismo, imago Dei. Entonces, luego de la caída, el hombre sigue conservando el imago Dei, lo vemos varios capítulos después en el Génesis, y lo vemos esto también reflejado en el Nuevo Testamento. Santiago dice que todavía nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Obviamente, el ser interior, la imagen de Dios se quebró, ¿sí?, cuando pecamos, pero el Espíritu Santo está reconstruyendo a imagen de nuestro Señor Jesucristo esa imagen, ¿cierto? ¿Cierto? Amén. Pero de alguna manera también el ser humano exteriormente es la representación, digamos, más cercana a lo que es un Dios que es inmaterial. Ok, vamos a ver la discusión que tenemos acerca de los hijos de Dios. Ahora sí, Génesis 6:2. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pareciera que no fuera muy importante hablar del imago Dei. O sea, decir, bueno, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios parece no tener muchas implicaciones. Pero recuerda esto, hermano, cuando nosotros pensamos acerca de esto, hay muchas malas interpretaciones de esto y algunos han llegado a decir que somos dioses pequeños, que somos como Dios, y no es lo que la Biblia nos quiere decir. Sí todavía conservamos y somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en un sentido. No que somos omnipotentes, y eso tiene muchas implicaciones. Entonces, sí es importante pensar en esto, en qué sentido fuimos y todavía mantenemos el imago Dei, la imagen de Dios. Ahora, pensemos en Génesis 6. Génesis 6. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, esto es cuando los hombres comenzaron a multiplicarse antes del arca, y les nacieron hijas. Dice que estas hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. O sea, los hijos de Dios vieron a estas hijas de los hombres y las tomaron y se casaron con ellas y tuvieron hijos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ¿Por qué diría, voy a poner esto ¿por qué diría que los varones que son hijos de Dios vieron las hijas de los hombres y se casaron con ellas? Bueno, si nosotros leemos un poco más acerca de esto, parece que esto estuvo muy mal, porque Dios los juzgó. Dice, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y luego dice que aparentemente como fruto de esta relación hubo gigantes. Esta palabra gigantes es nefilim. Si usted lo ve en el original, es nefilín.
Esa es la palabra en el original. Bueno, a ver si puedo solamente... Bueno. Gigantes. La palabra en el hebreo es nefilim. Tendría que... Bueno, puedo agarrar el mouse. Ahí está. Nefilim, ¿sí? Dice que aparentemente, como fruto de esta relación, hubo gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra y de todo designio de los pensamientos de su corazón, que solamente pensaban en el mal. Y entonces ahí fue que Dios dijo, voy a raer, ¿sí?, de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y bueno, y aquí vemos luego la historia del arca, donde sobreviven a esa inundación solo Noé y su familia, 8 personas. Volvamos un poco hacia atrás. Y pensemos, ¿quiénes son estos hijos de Dios? ¿A quién se refiere? Tenemos algunas opciones en nuestras notas. Algunos interpretan como que son los hijos piadosos de Set, o sea, de uno de los hijos de Noé, de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, parece que a esos se les llaman hijos de Dios, y a los que no son los hijos de Dios se los llama hijos de los hombres. Es como decir algo así como los cristianos y los mundanos, como si dijeran los cristianos están viendo mundanas para casarse, ¿sí?, y están ahora uniéndose en yugo desigual, que le digo que ese versículo está mal interpretado, pero generalmente uno piensa de yugo desigual en casarse con alguien que no es cristiano. Ya vamos a llegar en un momento a explicar ese pasaje. Pero, ok, si fuera así, si fuera solamente que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, y estamos hablando de la descendencia de Set, ¿por qué que solo los hombres con las mundanas se casaron y no los mundanos con las hijas de Dios? O sea, no tiene sentido. ¿Por qué los hijos de Dios? Parece no ser solamente que estaba hablando de los piadosos de Set. Algunos interpretan como que se estaba hablando de gobernantes, de reyes, los reyes que estuvieron, que fueron héroes, estos fueron los hombres de renombre, y estaba hablando acerca de esos. Otros dicen que puede ser referente al orden de la creación, y otros interpretan como que son ángeles. Si son ángeles que están haciendo algo malo, son ángeles. Los ángeles que pecan, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Caídos. Demonios. Son demonios, ¿no? Son demonios. Ahora, ¿puede un demonio tener hijos con una mujer? ¿Y por qué? Bueno, no dijimos todavía que si son demonios, es una postura. Si son demonios, en Mateo dice el Señor que los ángeles no se casan y no se dan en casamiento. Pero no dice que no se casan, pero no dicen que no puedan tener hijos. Cuando la Biblia se refiere a hijos de Dios, esta frase, hijos de Dios, aparece 3 veces en el libro de Job. Y es muy probable que el libro de Job haya sido escrito por Moisés. Es muy probable. Si fue Moisés a quien le atribuyen la autoría del libro de Job, entonces es muy posible que utilice esta frase en el mismo sentido,
aquí en Génesis. Y se la usa en el mismo sentido. Siempre que se habla de los hijos de Dios, se está hablando de seres espirituales. Y generalmente son demonios. En Job dijo que vino Satanás un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Son demonios. Viene Satanás con los demonios a presentarse delante del trono de Dios. Eso nos abre un montón de otras preguntas. Pero, bueno, parece ser que es un demonio. ¿Pero por qué un demonio? Primero las preguntas, ¿un ángel caído, un demonio, pueden mantener, parece un hombre, o sea, tiene todas las partes que un hombre puede tener? ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen estómago? Porque comieron con Abraham. Aparentemente que la parte digestiva tienen, ¿no? Bueno, pero todavía estamos pensando quiénes son, si son demonios o no. ¿Sí? Si son demonios, tendríamos que preguntarnos si un demonio puede hacer eso. O sea, aparentemente los demonios, que son ángeles caídos, pueden comer, pueden parecer personas sin que los podamos distinguir. Sí. Una de las cosas que les voy a decir es que la Biblia no habla mucho acerca de los demonios. Sabemos muy poco. Podemos saber algunas cosas acerca de ellos, pero Dios no quiso revelarnos mucho acerca de los demonios. Todo lo que está escrito acerca de demonología, cómo hay que hablarle a un demonio, qué hay que decirle, cómo echarlo fuera, eso no viene de la Biblia, no está en la Biblia. El apóstol Pablo nunca dio instrucciones de cómo echar fuera un demonio, nunca. Los demonios son seres muy inteligentes y difícilmente el propio Satanás dio instrucción cómo combatirse a sí mismo. Y lo que no está en la Escritura, si la fuente no es la Escritura, entonces viene del mismo diablo lo que está escrito. No sabemos mucho acerca de los ángeles y acerca de los demonios. Sí sabemos, por ejemplo, que un ángel puede tomar forma humana y no ser distinguible, porque en Santiago dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Le hago una pregunta. Es difícil, ¿no? El sentido es, se deben parecer mucho a una persona, porque teniéndolo en casa y viendo cómo actúan, lo que hacen, que van al baño, que hacen, comen, qué sé yo, y vos hospedaste a esa persona y después esa persona era un ángel, bueno, entonces parece ser que es difícil distinguirlos, por lo menos que parecen hombres. Los ángeles que comieron con Abraham fueron luego a Sodoma y Gomorra, y en Sodoma y Gomorra los quisieron violar, y era porque entonces parecían a personas. Parece que tenían todas sus partes, como si fueran personas. Hay otro hecho muy curioso, que el apóstol Pablo dice en Corintios que las mujeres deben cubrirse la cabeza a causa de los ángeles. ¿Por qué una mujer, o sea, qué cosa un ángel, sería atraído por una mujer? ¿Por qué esa frase tan rara? Ahora, sí.
Sí, bueno, pero claro, ahí en ese contexto está hablando también de falsos maestros. Pero la razón que da de cubrirse la cabeza está hablando de, no de ángeles, por la palabra, está bien ángel, que es ángelos en griego, puede traducirse ciertamente como mensajero, ¿no? Es un mensajero. Por eso está la discusión de las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis, que es al ángel de la iglesia. Entonces muchos discuten si es un ángel o si es el pastor. Está bien, pero veamos algunos otros pasajes en el contexto. Pudiera ser entonces que los ángeles pudieran tomar forma corpórea y pudieran estar en medio de nosotros siendo ángeles, y parece ser que estos ángeles, estos demonios, tuvieron la capacidad de procrearse. Ahora, eso nos abre otras preguntas. Si siempre la frase ángeles, hijos de Dios, se refiere a seres espirituales, demonios, entonces, bueno, pensemos que puede ser eso cierto. Ahora, ¿qué sentido tendría que estos ángeles quisieran procrearse y que de esa procreación nazca una raza que puede ser una raza de gigantes? Parecen que son personas con capacidades distintas a las humanas, y estos crean una raza. Veamos algunos pasajes. Pedro dice, quizás me gustaría tocarlo después. A ver, segunda de Pedro. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ángeles que pecaron, ¿qué son? Demonios. Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Parece ser que estos fueron arrojados a una prisión de oscuridad donde no saben nada, están desconectados del mundo, el abismo. El mismo lugar que los demonios que salen del Gadareno le pide que no lo envíe. No nos envíes al abismo, envíanos ahí. Parece ser que estos demonios saben que hay un lugar de prisión, de oscuridad. Y aquí Pedro nos dice que hay ángeles, hay demonios en prisiones de oscuridad que van a ser reservados para el juicio. Parece que pecaron de una forma terrible, de tal manera que los encerró en un lugar. Y si no perdonó al mundo antiguo, está hablando de Noé, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. O sea, estamos ubicados también en capítulo 6, estamos ubicados también en esta época de Moisés. Está hablando de ángeles que pecaron en los tiempos de Moisés, que no los perdonó y que los mandó a prisiones de oscuridad, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si no condenó, dice, y si no condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. Otra vez está conectando el tiempo de Noé, obviamente, con Sodoma y Gomorra. Entonces parece ser que estos ángeles también, estos demonios en los tiempos de Moisés, pecaron y que Dios los mandó a un lugar donde están reservados. Es una prisión de oscuridad donde ellos están y están reservados para el día del juicio. Judas dice, mas quiero recordarlos que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué significa esto? Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Nuevamente demonios, nuevamente prisiones eternas para el juicio del gran día. Y ahora dice que estos ángeles no guardaron su dignidad y lo conecta con Sodoma y Gomorra. ¿Cómo? O sea, pecaron a semejanza como en Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra, sexual. Y a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos,
habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. También. No, dice que los entregó a pasiones, ¿sí? Y pecaron contra su propia naturaleza. Que ese fue el juicio de Sodoma y Gomorra. O sea, ellos pecaron de una forma sexual eran sodomitas, eran homosexuales. ¿No? No es natural eso, es contra naturaleza. Pero parece que los ángeles también pecaron en un sentido, no guardaron su dignidad, parece ser conectado al mismo pecado o de la misma forma que Sodoma y Gomorra. Parece que no se quedaron donde se tenían que quedar. Ahora, algo interesante. Después vamos a ver por qué todo esto. La cuestión es esta. ¿Qué hubiese pasado? No pasó. Estos demonios tienen hijos con humanas. Por lo tanto, ahora, ¿qué tenemos? Una cruza entre demonio y un humano. ¿Tenemos un humano? Tenemos un medio humano. ¿Sí? Tenemos una raza diferente. No son 100% humanos, ¿no? La pregunta es, ¿Cristo puede morir por alguien que es medio humano? ¿Cristo puede ser sustituto solamente de un hombre? Si ellos hubiesen logrado generar una raza no redimible, por la cual Cristo no pudiera morir, entonces hubiesen tenido éxito. Y Cristo no hubiese podido tomar el lugar para morir por esas personas. No hubiese podido. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que ser 100% humano para morir en sustituto de nosotros, que somos 100% humanos. Si nosotros no fuéramos 100% humanos, Cristo no pudiera cargar con nuestros pecados y con nuestra culpa. Él es nuestro sustituto perfecto. Pero si hubiese habido una raza que no era 100% humano, no hubiese podido ser redimible. Y parece ser que esta es lo que estaban tramando los demonios, pero de tal manera despertó la ira de Dios que Dios destruyó, arrasó todo eso. Y fíjense que en 1 de Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y le predicó a espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, ¿en los días de quién? De Noé. Mientras se preparaba el arca en la cual nos sitúa otra vez en el capítulo 6. ¿Sí o no? Otra vez tenemos espíritus encarcelados, o sea, demonios, antes del arca. Estamos hablando del capítulo 6, y dice que Cristo cuando murió bajó a este lugar de oscuridad donde estos ángeles están prisioneros, estos demonios están prisioneros en prisiones de oscuridad. Ellos están ahí reservados para el juicio eterno. No saben qué es lo que pasó. O sea, están en prisiones de oscuridad, y parece ser que Cristo, cuando dice que bajó y predicó, a nosotros nos hace pensar que es un púlpito. No. O sea, lo que hizo fue proclamar, fue anunciar, fue a decirles algo. ¿Qué les fue a decir? Una suposición mía. Decirles, ¿sabe qué? Perdieron. Su plan fracasó. ¿Sí? Dice que proclamó a esos espíritus encarcelados que estaban en los tiempos de Noé. Entonces, parece que hay muchas partes de las Escrituras que nos habla de estos ángeles que pecaron según el pecado de Sodoma y Gomorra, no guardando su dignidad, un pecado contra la naturaleza, que fueron echados ahí. Parece el abismo, parece ser que, no sé, pero los ángeles parecen ser que tienen esa capacidad,
que tienen la capacidad de poder corporizarse y que cuando se corporizan pueden hacer cosas que uno no sabe que pueden hacer, pero vuelvo a repetir que tenemos poca información acerca de los demonios y tenemos poca información acerca de los ángeles. Y también que Dios nos ha prohibido dirigirnos a los ángeles, tener adoración a los ángeles. ¿Sí? O sea, sabemos que hay ángeles que son ministros de Dios y que están para servir a los creyentes, pero no sabemos cuántos son, pero sí sabemos que uno de sus ministerios es cuidar a los creyentes. ¿Sí? Son muchas incógnitas que tenemos, pero cuando nosotros tomamos estas declaraciones en Judas, en Pedro, bueno, nos parece ser que estos ángeles tenían un plan, estos demonios tenían un plan, y el plan era de generar una raza que no podía ser redimida por la muerte de Cristo. El plan que había sido trazado en 3:15, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás, podía haber sido frustrada si los demonios hubiesen logrado su cometido, porque hubiesen logrado frustrar el plan de redención que Dios dio en Génesis 3:15, ¿no? Amén. La pregunta es, un poco lo repito para los que luego escuchan el video, que nos reclaman siempre que no escuchan la pregunta, que si esas personas podrían ser humanos, que esos humanos que Noé les proclamó y que no escucharon el Evangelio y que Dios los mandó a esas prisiones de maldad y que esas personas están ahí. ¿Esa es la pregunta? Ok. ¿Puede ser eso? Tienen que pasar por el juicio. Todos tenemos que pasar por el juicio. El infierno todavía no está inaugurado, lo inaugura Satanás. Sí. Ok. Lo leemos, dice, porque también Cristo padeció peca por los pecados injustos, vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Tenemos alguna referencia en la Biblia que la generación de Noé, toda esa gente, o sea, en ese lugar estaría todo el mundo antes de Noé, ¿no? Porque los únicos que fueron salvados fueron Noé y su familia. En algún lugar en la Biblia tenemos otra referencia que pueda haber de la generación de Noé pueda estar en un lugar distinto, esperando una condenación distinta. Bueno, podríamos interpretarlo así, pero la teología sistemática lo que hace es que nosotros conectemos todos los pasajes que nos hablan acerca de un mismo hecho. Y acá parece que habla de espíritus, y por ejemplo cuando nosotros hablamos, espíritu. O sea, neumatio, o sea, neuma. Estaba hablando simplemente de, no dice necesariamente que sean demonios o ángeles, no dice, es verdad. Pero dice que son estas personas padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarlo a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, a los cuales también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es una prisión.
en lo que otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. El bautismo que corresponde a esto ahora nos habla, bueno, esto está haciendo una comparación acerca de que somos ahora sumergidos en el Espíritu, por la resurrección de Jesucristo, vendiendo, subiendo al cielo a la diestra de Dios, está sujetos ángeles, autoridades y potestades. Para mí, conectándolo, o sea, sí pudiera hablar, pero de luego no encuentro ninguna referencia, particularmente a que la generación de Noé hubiese desobedecido de una manera particular para estar en un lugar particular y que Cristo haya descendido hacia ese lugar para proclamar algo, ¿no? ¿Proclamarle qué a esas personas? Puede ser, pero lo que pasa es que hay muchas referencias de estas personas de los tiempos de Noé, y generalmente todas las referencias que encontramos son que estos hijos de Dios no son personas, estos espíritus no son personas, está hablando de espíritus acerca de personas que son demonios, ¿no? Pero vuelvo a decir, esto no es dogmático, no estoy diciendo esto es así, esto es una interpretación, tomando varios pasajes y haciendo una interpretación de lo que puede ser. Hay muchas interpretaciones distintas, como dije anteriormente, algunos dicen que estos son los hijos piadosos de Set, los hijos de Dios. Raro que no hable tampoco de mujeres. Gobernantes dinásticos, ¿por qué estarían en prisiones? ¿Por qué? Interpretación referente al orden de la creación y la interpretación angélica. Y les digo que durante toda la historia de la Iglesia siempre se interpretó como que son demonios. Esa es la interpretación natural, digamos, ¿no? Entonces, si busca un comentario, va a encontrarse generalmente a través de la historia que son demonios. Pero la pregunta ¿por qué? ¿Qué hacen y qué son? Eso es una conclusión que puedo sacar y que podemos ver a través de la Biblia, pero legítimamente otra persona puede llegar a otra conclusión con respecto a esto, ¿no? Amén. Vamos a hacer un break y luego continuamos. Va a ser largo este video, me parece, ¿no? ¿O no?